Bueno, yo soy Naira Alcocer, ya he visto muchos nombres conocidos y nada, y un placer estar otra vez aquí con vosotros. Soy terapeuta ocupacional y responsable de formación de BJ Adaptaciones y os voy a acompañar hoy en este webinar de presentación de un nuevo vocabulario que se llama Supercore y que algunos ya posiblemente habréis estado investigando y sepáis un poquillo, y quien no, pues vamos a empezar desde cero. Vale, a modo de presentación también, porque siempre hay un poco, ¿no? Pues gente que nos conoce y gente nueva, pues quien no nos conoce, somos BJ Adaptaciones, una empresa que nos dedicamos a la venta, ¿no? De, por ejemplo, de comunicadores, de software de comunicación, pero también al desarrollo de soluciones en general de tecnología de apoyo para personas con discapacidad, personas con necesidades educativas especiales, etcétera. Entonces, estas son un poco las áreas que trabajamos, ¿no? Que tienen que ver con, pues, toda esta parte de facilitar la autonomía, el aprendizaje, la comunicación aumentativa. Y hoy vamos a estar centrados más en esta parte de comunicación, ya que, bueno, como ya sabéis, ¿no? Pues Supercore es un vocabulario para, pues eso, para comunicadores, para personas que usan símbolos porque tienen, pues, dificultades en el lenguaje oral y necesitan esta forma de comunicación aumentativa. ¿Vale? Entonces, esto es para empezar Supercore, ¿no? Para dejar, yo voy a estar sobre todo después enseñándoos la aplicación, pero vamos a ver un poco, pues, algunas cosas generales, ¿no? Para saber centrarnos, saber qué es, pues que no se os queden como dudas al principio de dónde lo podemos sacar, ¿no? Y cosas de este tipo, y luego ya nos metemos a verlo directamente. Entonces, Supercore, creado por Smartbox, que Smartbox es el desarrollador de Grid for iPad y Grid 3, ¿vale? Ahora entramos también en estos conceptos por si alguien no los conoce. Es un vocabulario basado en símbolos y un vocabulario núcleo, ¿vale? Que vamos a ir viendo también por si alguien no conoce estos conceptos. Permite un acceso rápido a más de 2.500 frases y palabras de uso común, y está diseñado basado en la experiencia y fundamentado en la investigación. ¿Vale? Es un vocabulario que, como los que ya conocéis algún otro vocabulario núcleo, están pensados para impulsar la comunicación, la participación y el desarrollo del lenguaje. Es decir, es otro de estos vocabularios completos, robustos, que nos va a permitir, pues, tocar como todas esas patas que, ¿no? que son parte de la comunicación y que, bueno, y que es compleja, pero a la vez, si tenemos una buena herramienta, pues nos puede simplificar la enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje por parte de los usuarios. Entonces, es uno de estos vocabularios que enseguida vamos a ver. Vale, entonces este vocabulario que ya se ha lanzado en español y ya está disponible para los dos programas que desarrolla, o sea, en realidad es uno, ¿no? que desarrolla Smartbox, que es Grid, Grid 3 para Windows y Grid for iPad para iPad. ¿Vale? No vamos a entrar ¿no? en estos programas porque nos vamos a centrar en ver el vocabulario, pero si luego tenéis cualquier duda, podemos resolver dentro de los tiempos que haya. ¿Vale? Entonces, disponible ya y de manera gratuita para estos dos programas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo probarlo? ¿No? Ya desde que salgamos de aquí, pues si ya tengo Grid 3 o Grid for iPad, puedo descargar directamente el vocabulario. Lo vamos a ver ahora desde uno de mis usuarios, añadiendo paquete de cuadrículas de los que vienen por defecto de comunicación por símbolos, ya nos van a salir. ¿Vale? Ahora vemos esta opción. Y si no tengo Grid 3 ni Grid for iPad, ¿no? Si habéis venido al webinar para conocer un poco, ¿no? Pues todo el conjunto de opciones que nos puede dar el vocabulario y los programas de comunicación, entonces podéis descargar la prueba gratuita de los programas, o bien para Windows o para iPad, y después, pues, descargar Supercore, tal como voy a explicar ahora.
Es decir, siempre hay una opción de revisarlo y de probarlo tranquilamente, aunque no hayáis comprado las aplicaciones de comunicación. ¿Vale? Este enlace de aquí luego aparece otra vez, pero vamos, es básicamente nuestra página web. Hay una página de Supercore y ahí están los enlaces directos a descargar la demo para Windows, la demo para iPad y también la información adicional de Supercore. Vale, pues una vez vista esta parte, vais a ver enseguida, en cuanto nos metamos a verlo, que es un vocabulario que siempre, o sea, está pensado para personas que usan símbolos, aunque vamos a ver que también tiene, por supuesto, teclados de lectoescritura, y que está dirigido a personas de cualquier edad. Incluso, pues en concreto vamos a ver las herramientas y distintas opciones de vocabulario, tanto para personas que comienzan a explorar la comunicación con símbolos, ¿no? O estos comunicadores principiantes o emergentes, como aquellos que ya utilizan símbolos o incluso que necesitan una gama más completa de vocabulario con buenas herramientas de gramática, ¿no? Un buen apoyo lingüístico a la comunicación. ¿Vale? Y al estar dentro en el caso de Grid 3 sobre todo, ¿vale? Para los que conozcáis los dos programas, Grid 3 es un programa que nos permite acceder a través de pantalla táctil, de mirada, de conmutador y de distintos punteros, ¿no? Pues bien un ratón estándar, un ratón de cabeza, etcétera. Entonces, a Supercore podemos acceder, si estamos en Grid 3, con cualquiera de estos accesos y además de manera optimizada, con múltiples opciones de configuración. En Grid for iPad también podríamos acceder, por supuesto, por pantalla táctil y por conmutador y por puntero, pero bueno, pues esto ya es una parte, ¿no? Que si hay que hacer una elección, pues es una de las diferencias que existen entre los dos programas. Y luego en concreto Supercore, si nos da tiempo lo veremos, porque ya veréis que tiene, tiene muchas cosillas y os quiero explicar muchas cosas. Luego también está optimizado para algunos de estos accesos más complejos, como por ejemplo es el conmutador. Tiene bien creados los bloques, ¿no? Para ser más rápido en este tipo de accesos que pueden hacerse más lentos si no está optimizado, ¿no? Y tiene pues la celda de descanso para mirada, etcétera, ¿no? O sea, el propio vocabulario también está pensado para ser utilizado por personas que tienen distintos métodos de acceso por problemas motores. Vale, pues hasta aquí eran las presentaciones y me gustaría, como os decía, mostraros ya enseguida el programa y luego si acaso hacemos un repaso de tal manera que, bueno, además de hacer por supuesto turnos de preguntas, pues luego hacer un repaso de cosas para no habernos dejado nada porque ya veréis que tiene muchas cosillas como os comentaba. Vale, pues voy a pasar a compartir pantalla. Vale. Entonces ahora mismo voy a dejar de veros, o sea, quiero decir, ya no veo el chat ni demás, pero bueno, si hay cualquier cosilla ya me avisa Vivi también. Bueno, pues yo tengo ahora mismo, como estoy haciendo el webinar en el ordenador, ¿no? Pues tengo abierto Grid 3, ¿vale? También podría utilizar todas las opciones de comunicación de Supercore en Grid for iPad, pero vamos a verlo todo en Grid 3 en Windows. Entonces, lo primero que os quería mostrar, porque sé eso que veo gente conocida que igual tiene ya el programa o cualquiera de las dos programas, es que ahora mismo si uno crea un usuario nuevo, que lo he hecho justo antes, este usuario de cero, ¿vale? Ya va a ver que con el resto de aplicaciones de comunicación, ¿no? De vocabularios que tiene por defecto Grid, nos va a aparecer Supercore, ¿vale? O sea, ya si creo un nuevo usuario me va a aparecer, no voy a tener que hacer nada más. Y hoy vamos a ver tanto el comunicador como esta otra parte, que son unas cuadrículas de aprendizaje que enseguida en cuanto nos metamos os las enseño. ¿Vale? Si por el contrario vosotros ya tenéis vuestro usuario,
¿vale? Entonces ahí no, claro, ahí no está. Igual lo queréis meter en vuestro mismo usuario. Como os decía, imaginaros aquí que yo no lo tengo, ¿vale? Todo lo que hay que hacer es añadir paquete de cuadrículas, comunicación por símbolos, es decir, de estos que vienen por defecto, y aquí ya me aparece Supercore, ¿vale? Y puedo incluir las dos partes, que por ejemplo aprendizaje, pues ya veréis que si a lo mejor el usuario es un adulto o adolescente, pues no necesita esta opción. Es una opción que es para personas que están empezando a utilizar o aprender o bien el sistema de comunicación o bien sistemas de acceso que necesitan celdas más grandes. Luego lo vemos. Vale, entonces ya tenemos en un momentito aquí las dos opciones que nos va a dar Supercore. Vale. Entonces quería meterlo desde cero porque así vemos qué va a suceder y vamos viendo ya algunas cosillas. Una de las características que tiene Supercore es que tiene un vocabulario muy similar, pero cambian opciones, veremos, de vocabulario más específico en base a si queremos utilizarlo ¿no? con población infantil o con adolescentes y adultos. ¿Vale? Entonces abriremos ahora infantil y luego pues abriremos un rato la otra opción porque veréis que se parecen bastante. ¿Vale? Bien, entonces ya estamos dentro de Supercore, del vocabulario para infantil. Y entonces ahora ya sí que quiero empezar a enseñaros bien las partes que tiene y por qué, ¿no? por qué están así diseñadas también. Vale, entonces lo primero que nos encontramos en Supercore es esta pantalla principal que está basada en vocabulario núcleo, ¿vale? Por eso se le llama un vocabulario núcleo, no solo porque solo tenga la potencia ahí, vamos a ver que justo su potencia está en haber hecho un equilibrio entre distintas opciones de vocabulario para que los usuarios puedan, pues desde tener a mano vocabulario muy frecuente hasta vocabularios concretos de temas o frases hechas, el teclado, etcétera. ¿Vale? Ahí está su potencial, como en todo lo que vamos a ver. Pero sí, el vocabulario núcleo, o sea, esta opción de elección de vocabularios, ¿no? Lo que nos aporta, y según las investigaciones, es que en la primera pantalla vamos a tener vocabulario de uso común de más alta frecuencia. ¿Vale? Además, este vocabulario está organizado, como veis, como ¿no? en el orden de la frase, de tal manera que cuando el usuario va a empezar a decir algo con el comunicador, ¿vale? Lo que tienes dispuestas las opciones para frase, que es en realidad como nos comunicamos todos, ¿no? A veces no, a veces decimos frases hechas y vamos a ver que esto también lo tenemos a mano. Pero normalmente cuando construimos lenguaje, pues vamos a empezar a hablar y vamos a decir una frase, ¿no? Pues con su sujeto, ¿no? Con su verbo conjugado, etcétera. Entonces, esta primera pantalla está preparada para utilizar así y con vocabulario que se llama núcleo, es decir, que podemos utilizar en distintos contextos, ¿vale? En cuanto a que si yo me estoy vistiendo, pues yo suelo utilizar igual pronombres personales, verbos, artículos, etcétera. Y luego ya vocabulario específico sobre ropa, por ejemplo. Si yo estoy dibujando en clase, pues lo que tiene en común es este mismo vocabulario, los pronombres personales, los verbos, estos también se utilizan en este contexto. Y luego tiene de específico pues el vocabulario, ¿no? Como lápiz, pintura, ¿no? Pues este vocabulario de la actividad. ¿Vale? Entonces, para los que no conocíais el concepto de vocabulario núcleo, es muy resumido, pero bueno, pues aquí voy a hacer simplemente pues alguna frase, ¿no? En la que, vale, pues simplemente tengo aquí, como decíamos, por ejemplo, vale, voy a quedarme por ahora todo el rato en el núcleo, ¿vale?
me he ido un poco ahí, pero para poder seguir más o menos aquí, ¿no? En utilizar simplemente palabras tipo pronombres, verbos, artículos y demás. Vale, entonces este es un ejemplo. Todo lo que sería esta zona de aquí, ¿vale? Que estoy señalando y que se está señalando en mi comunicador, es el vocabulario núcleo, ¿vale? En esta primera pantalla de Supercore. Si os fijáis, aquí arriba son celdas de predicción, es decir, cada vez que yo, ¿vale? Estoy escribiendo algo, me van cambiando y me van dando opciones, ¿no? de vocabulario que a lo mejor quiero decir después de la palabra que, ¿vale? que he puesto. De tal manera que si no es sencillo usar la predicción porque es un vocabulario cambiante y justo lo que vamos a estar viendo es que Supercore intenta que el vocabulario sea muy consistente, ¿no? Y su localización también para que haya repetición y aprendizaje. Pero bueno, esa predicción está ahí, ¿vale? Que es que los fijéis, ¿no? Que según voy escribiendo, ¿vale? Pues va, ¿vale? Van apareciendo otras palabras que me sugieren. Vale. Toda esta parte de aquí abajo es lo que se llama vocabulario, lo que llaman en Supercore vocabulario núcleo extendido. Es decir, de todas estos tipos de palabras, ¿no? que son verbos, que son descriptores, que son preguntas o personas, yo puedo ir a buscar más, ¿no? Porque en una primera pantalla nos cabe muy poco. Entonces entro en otras pantallas en las que se me dan más opciones, por ejemplo, en este caso de pronombres personales o de personas, ¿no? Si quisiese a lo mejor empezar la frase con con otra persona, ¿no? Que no sea un pronombre personal de los que tengo aquí en la primera pantalla. ¿Vale? En verbos es igual. Fijaros que hemos dicho, ¿no? que tiene bastante vocabulario, entonces todo el rato vamos a estar viendo como estas capas, ¿no? En la primera pantalla tengo lo que normalmente, según el desarrollo típico y distintas investigaciones, ¿no? De pues, si es en infantil o en adulto, lo que más frecuente se dice, ¿no? Para tenerlo más a mano. Ahora estoy en otra capa, ¿no? Perdón, voy a hacerlo. Estoy aquí en la capa en la que está lo que más frecuentemente se dice. Luego aquí otra vez, ¿no? Como los que, o sea, los que puede ser que se digan también muy a menudo. Y luego tengo opciones para ir a buscarlos por tipo de verbo, ¿vale? Por ejemplo, cosas que se piensan y se dicen. ¿Vale? Cosas de rutina, de tal manera que me permite también enseñar los verbos si quiero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si son verbos de mover, pues esto me está dando ya opción de poder enseñar con la experiencia, ¿no? Fijaros, gatear, resbalar, correr, pues todo esto podríamos estar enseñando este vocabulario a la vez que lo utilizamos y moviendo cosas, moviéndonos nosotros, es decir, mediante ese uso y experiencia concreta, ¿no? en la actividad, por ejemplo. Vale, otra cosa que os quiero enseñar dos cosas más de los verbos. Una es para que profundizar un poco más en esta parte de cómo se diseña el vocabulario, ¿no? Y dónde está su potencial también es, por ejemplo, todos estos verbos que aparecen aquí en verde son verbos que son de más alta frecuencia en imperativo, ¿vale? Por eso están aquí puestos de esta manera, porque hay alguno que no son de alta frecuencia o no son los más frecuentes o de primera adquisición, pero sin embargo sí que se suelen utilizar así, ¿vale? En esta conjugación, ¿vale? Si decidiésemos, por ejemplo, si tiene que estar el verbo tomar o no, pues no tiene que estar, porque no es un verbo muy usado, pero sin embargo, ¿no? la palabra toma, ¿no? Está el verbo conjugado de esta manera sí que es, o sea, tiene una alta funcionalidad, se usa, ¿vale? Se usa o sea, por la pragmática que tiene, ¿no? Se dice, sí, en este caso
por el potencial pragmático que tiene para hacer, ¿no? Pues vamos, ¿no? No es tanto lingüístico, sino en este caso de uso del lenguaje, ¿vale? Entonces tenemos estos verbos aquí. Y luego, en segundo lugar, lo que os quería enseñar también, que lo vamos a ver en distintas pantallas, es que aunque me da una propuesta de, ¿no? de cómo organizar los verbos, yo los puedo organizar también o los tengo ya organizados alfabéticamente, ¿vale? Entonces puedo decir, venga, pues voy a mirar todos los verbos que empiezan por C y los tengo todos aquí. Si le doy a más, pues ahora vendrán los que empiezan por D, ¿vale? Y así cada una de las letras. Vale, como veis tiene cosillas, voy a ir, ¿no? Como avanzando, no vamos a ver todo con tanta profundidad, pero sí os vais haciendo una idea de cómo está organizado, ¿no? En describir, pues igual, vamos a encontrar muchas palabras, muchos descriptores y palabras conceptuales que veremos luego que son bastante útiles. Y también, pues en algunas pantallas os vais a encontrar que cuando es muy útil tengo unos iniciadores de frase, como hay aquí, que son muy útiles en ese tipo de vocabulario. Vale. Aquí quiero enseñaros también dos cosas. Una es que simplemente que veáis que también los puedo poner, ¿no? Puedo organizarlos de la A a la Z, me aparecería igual que verbos. Y luego, por otro lado, que vamos a ir encontrando como opciones también gramaticales, ¿vale? Puedo darle a femenino y todas las palabras se me pasarán a femenino o femenino plural, masculino singular, etcétera. ¿Vale? Más correcto. Vale, esto por ejemplo está mal. O sea, no está bien, pero quiero decir que no me sirve en femenino. Ahí. Aún así me cuesta a mí, ¿eh? Vale, que he cambiado. Vale. Soy un poco lenta. Vale. ¿Vale? Y una última cosa que voy a aprovechar para enseñaros aquí, que no se me olvide, es la opción que se llama permanecer aquí, que en realidad os va a estar pasando cuando vayáis probando vosotros, que cuando estás en pantallas de este tipo como de vocabulario núcleo extendido, eliges una palabra y te lleva otra vez a núcleo, ¿vale? Esto es porque es la forma más ágil, ¿no? Si realmente estamos teniendo una forma de comunicación orientada a la frase, pues, ¿no? Pues normalmente yo digo, pues, ¿no? Pues yo soy muy, ¿vale? Y haríamos desde aquí lo mismo que... ¿Vale? Entonces, gracias a esto, ¿no? A que me vuelve solo a la pantalla principal, me está evitando pulsaciones adicionales y me ayuda, pues eso, a terminar la frase y volver a estar centrada en que empieza una frase nueva. Claro, puede pasar que realmente yo quiera decir más cosas, ¿no? Soy muy lenta y me gusta, ¿no? O porque soy muy tranquila, ¿no? Seguir diciendo cosas aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, tendría esta opción que es un botón que me mantiene en esta pantalla para poder seguir diciendo cosas, ¿no? Vale, y puedo seguir aquí diciendo cosas de mí. Vale. Ay, esto le he dado. Venga, y algo bueno. Vale. Entonces ya ahí me ha permanecido y luego ya ha saltado. Vale. Todas, o sea, vamos a ver muchas opciones, ¿no? Podemos utilizarlas, no utilizarlas, luego veremos un poco cómo ayudar, ¿no? A los usuarios que están empezando, que tienen menos habilidades, a empezar de más poquito en poquito, pero estas opciones están por si no son útiles, ¿no? Que las tengamos ya disponibles.
En cualquier caso, pues por ejemplo, una opción a lo mejor que puede parecer, ¿no?, de más compleja, como la de permanecer aquí, la podríamos enseñar a lo mejor imprimiendo cuadrículas del comunicador, ¿no?, y con una chincheta, que es un poco el símbolo que nos propone, ¿no?, para entenderlo, pues con una chincheta hacerlo físicamente, ¿no?, como si cayese o como, ¿no?, como si volviese la primera, para que igual le sea más fácil al usuario entender en qué consiste exactamente esa opción, ¿no? Además de poder, por supuesto, modelar, utilizarlo en la práctica mucho para que repetitivamente vea lo que le permite hacer. Vale. Entonces así vamos, ¿no?, con el vocabulario núcleo extendido por cada una de las opciones. Yo puedo utilizar más o menos vocabulario según necesite también. Vale, pues hemos visto el vocabulario núcleo y el vocabulario núcleo extendido. ¿Vale? Pues dejarme seguir un poquillo más y luego hacemos un turno de preguntas de esta parte. Si nos vamos a meter ya en esta parte de aquí, que en Supercore se llama columnas dinámicas, que es en realidad donde va a estar el vocabulario específico, es decir, los sustantivos que se utilizan más, ¿no?, en actividades concretas, como comentábamos, frases hechas, ¿vale? Otros verbos que tienen que ver, pero ya con las propias actividades, o sea, distinto vocabulario dirigido a la actividad concreta, vocabulario específico, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llaman columnas dinámicas? Pues porque vamos a ver que, por ejemplo, vale, si yo doy a sentimientos, lo que hace es quedarse, o sea, cambiar solo esa columna, esas dos columnas, ¿no?, del lado derecho, pero se me queda el vocabulario de iniciación a la frase, ¿no?, el vocabulario núcleo para seguir, a ver, nerviosa, vale, ¿no?, para seguir utilizándolo con la columna. Vale. Vale, entonces voy a utilizar aquí el más para que veáis que se abre siempre más vocabulario. Voy a aprovechar para utilizar el femenino. Y que más, y un poco avergonzada. Vale. Vale, entonces este ha sido, ¿no?, un ejemplo de lo que aparece en la columna dinámica. Vale. Podría, por supuesto, darle al más. ¿Vale? Y como veis, en estas columnas dinámicas, en concreto en el tema que se plantea, pues puedo tener o sustantivos o verbos de interés de esa, ¿no?, que se utilizan mucho en ese tema, o descriptores, ¿no? Depende de un poco de cada tema. Aquí arriba tenemos una parte que que está más dirigida a que la persona o sea, tenga su vocabulario diario, bien sea diario, de juegos, o sea, como sus actividades del día a día las tenga a mano, ¿vale? Porque luego vamos a ver que en temas tenemos el resto, ya lo abro para que lo veáis, pero aquí tenemos el resto de sustantivos, ¿no?, por categorías semánticas, pero tenemos unas opciones en la columna dinámica para que las actividades diarias de la persona estén aquí a mano, ¿vale? Y además, como veis, están arriba, que si soy usuario de conmutador, pues llego antes a estas opciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si es el baño, ¿vale? Tengo aquí, como vemos, verbos, bueno, lo mismo que veíamos, ¿no? Vale. Y podemos decir, por ejemplo, ¿vale?, por ir haciendo. Ya está. Vale, y además podemos ir a frases, o sea, en cada una de estas
categorías de actividades diarias, vamos a tener también frases hechas que se utilizan mucho en esas actividades. ¿Vale? Esto, por supuesto, son propuestas de vocabulario que se pueden modificar en base al usuario. Luego lo vemos. Sécame las manos. Vale. Necesito hacer pis. Vale. Y voy a entrar así en alguna más para que veáis, ¿no? que todas ellas se organizan igual. ¿Vale? Que serían como las actividades diarias que hace la persona. Entonces, esto es una de las cosas que, aprovechando para que luego no se me pase, esta parte de aquí es de lo que más cambia cuando yo voy de un vocabulario infantil a un vocabulario de adulto. O sea, es en realidad, por ejemplo, en vez de juegos, pues voy a tener ocio. ¿Vale? Y así no tenemos que hacer nosotros ese cambio si la persona a lo mejor, o sea, si la misma persona pasa, ¿no?, a ser adolescente y necesita otro vocabulario, o si tenemos distintos usuarios, ¿no? Por ejemplo, en un centro que necesitamos unos vocabularios u otros. Entonces voy a aprovechar aquí en un momento a pasarme al de adulto o adolescente para que veáis que en realidad el resto se mantiene y cambia esto. ¿Vale? Y esto, si alguno lo habéis estado usando ya, esto nos lo dice dónde está, pero al principio del todo, pero luego igual se os puede olvidar. Hay que ir a la varita mágica, ajustes, a cambiar vocabulario y ya puedo cambiar ¿vale?, al de adolescente y adulto. Vale, entonces si os fijáis, en realidad todo lo demás sigue más o menos igual, porque se da por hecho que el vocabulario núcleo es un vocabulario que se mantiene más o menos de unas edades a otras, ¿no? Por supuesto, si soy principiante, pues tengo que empezar poquito a poco, hay palabras que usaré más, ¿no?, que son más tempranas y esto es una parte de la enseñanza, pero luego sigue siendo el núcleo, sigue siendo parecido de unos a otros, ¿vale? Y sin embargo, esta parte específica pues cambia, ¿no?, del ocio, las noticias, etcétera. Aquí antes estaban los juegos en la parte infantil. Vale. Vale, pues que charlar para también, ¿no?, para las típicas fórmulas sociales que se utilizan mucho. Y de aquí lo que os quería enseñar es un poco mejor es esta parte de temas, ¿vale? Que es donde igual nosotros vamos a querer ir a buscar ¿no?, esta pantalla a la que estamos acostumbrados en los comunicadores, que es la de las categorías, ¿no?, con los sustantivos dentro. Por ejemplo, ropa, ¿no? Y puedo elegir aquí ropa o tengo más opciones. Y así con los distintos temas. Es decir, o sea, en realidad uno podría aprovechar solo esta parte, ¿no?, que es a lo que a veces estamos acostumbrados en los comunicadores, pero Supercore nos hace una propuesta un poco más completa, ¿no?, en cuanto a columnas dinámicas, de tener ahí a mano otras cosas que pueden ser útiles y hacer más ágiles la comunicación y también cómo encuentro el vocabulario. O sea, como la consistencia de localización, cómo lo encuentro, la repetición, etcétera. Vale, entonces, de aquí, y ya terminamos con esta parte, os quería enseñar que además, ¿no?, o sea, hemos visto vocabulario de actividades, temas, ¿no?, o estas categorías semánticas. Ahora, mensajes, esta parte también es muy importante, que es lo que otras personas que usan otros vocabularios así robustos, es lo que conocen, por ejemplo, como charla rápida, es decir, frases hechas ¿no?, que sin tener que empezar a coger el sujeto, el verbo y demás, me sirvan para ser participativo, para ser ágil también, ¿no?, en la comunicación, y que se sabe que son frecuentes y son muy útiles, ¿vale? Entonces aquí las tenemos puestas por categorías, ¿vale? Aunque están así como en columnas de colores, si yo lo que quiero
es ver más frases sobre corregir, ¿no? Como esta parte de los malentendimientos en la conversación y demás, pues, ¿vale? No he terminado. Corregir errores de conversación, No me refería a eso. pues tengo aquí todos estos, ¿vale? O si son de ayuda, pues tengo aquí todo esto, No te escucho. ¿vale? Y tenemos ahí distintos mensajes. ¿Vale? Y por último, de esta parte que viene ya hecha, que luego os quiero enseñar un momentito también que se pueden modificar cosas, pues tenemos los teclados. Y digo los porque lo que nos vamos a encontrar siempre al principio es este, que es la propuesta inicial, pero se puede cambiar fácilmente. Voy a concentrarme a ver en poner algo, por ejemplo, para ver la predicción también. Me cuesta a mí el alfabético, ahí. Vale, que tengo, ¿no? Aquí en este caso un alfabético y luego además tengo la predicción con símbolos para ayudarme, si estoy en este proceso de lectoescritura, a comprobar, ¿no? A través de la palabra global o a través de la imagen, cualquiera de las dos, si lo que estaba escribiendo era, ¿no? Lo que he escrito era lo que estaba queriendo escribir. Pero aquí en otros teclados vamos a ver que no es el único teclado que existe. Entonces ya por defecto nos vienen varios. Igual, pues si, ¿no? Pues si soy un adulto o un adolescente, lo que necesito es utilizar otro tipo de alfabeto, ¿vale? Que no sea, ¿vale? Que sea QWERTY y que no sea alfabeto, o sea, quiero decir otro tipo de teclado que sea QWERTY como el de los ordenadores, ¿vale? Pues aquí tengo otros tantos. Vale, y esta es la parte, que me queda un poquito, alguna cosa súper interesante que enseñaros, pero esta es la parte, así de manera resumida, de vocabulario. Entonces voy a volver un momento a la herramienta, a dejar de compartir, y por si tenéis alguna duda. Vale. Vale, pues estoy aquí con vosotros. Abrimos un turno de preguntas, vale, cortito, porque quiero decir, porque ahora seguimos y os voy a enseñar, por ejemplo, que se puede personalizar o se puede editar, ¿no? Que puede ser una pregunta que pueda surgir. Vale, Lola Mate nos hace una pregunta que ya está muy relacionada con lo que hemos visto. Muchas gracias, Lola. Vale, lo que se ha hecho, Lola, o sea, el vocabulario Supercore se hizo primero en inglés, ¿vale? Entonces está en general basado como en estudios ¿no? Fundamentado en la investigación en inglés. Y lo que hemos hecho desde BJ Adaptaciones, porque ellos lo tradujeron, y lo que hemos hecho desde BJ Adaptaciones ha sido una revisión, ¿vale? Entonces, en esta revisión nos hemos basado en estudios pues de adquisición, ¿no? De orden de adquisición, de frecuencia de uso y hemos hecho alguna consulta a expertos también. Entonces, esta es la adaptación que se ha hecho a nuestra lengua. Que es, o sea, por ejemplo, cuando os quería poner el ejemplo de los, ¿no? de los verbos que os he dicho, el toma, mira, ¿no? Pues todo esto son adaptaciones que se han hecho al español. Una cosa que no me he dado cuenta de enseñaros, la he dado por hecho, es que en Supercore los pronombres no se oyen en alto para cuando estás haciendo frase. Entonces esto es una adaptación también al español. Que no, en el que cuando decimos la frase no utilizamos yo quiero esto, sino directamente quiero esto. Luego me puedo ir a buscar el pronombre para decir yo o para decir tú, pero en la orientación a la frase no. Entonces sí tiene como varias, o sea, tiene una revisión hecha para adaptarlo a nuestra lengua. Gracias, Lola. Ahora mismo está solo en castellano, ¿vale? Entonces, es yo creo que he contestado, no lo sé si, o sea, aparte de, o sea, lo que no se ha hecho es basar como, ¿no? O sea, hacer
estudios concretos, ¿no? de frecuencia de usos, hacerlos nosotros directamente, ¿no? Frecuencia de uso en población infantil en Colestal, sino que se ha ido a distintos estudios a revisar y a tomar decisiones, porque el vocabulario núcleo tiene su complejidad de que tienes que tomar algunas decisiones entre frecuencia, funcionalidad, si, ¿no? O sea, que no está tan claro en realidad a veces lo que tienes que quitar o lo que tienes que poner. Entonces también se han tomado algunas decisiones por la experiencia, por el uso, etcétera. Vale, pues Beatriz nos pregunta que se puede manejar con la mirada tanto en versión Windows como en iPad. Ahora mismo en iPad no se puede utilizar la mirada, entonces no tienes esta opción. Digo ahora mismo, porque en realidad hay como ya desarrollos que son multiplataforma, pero que no están aún implementados a este nivel. Entonces, Grid for iPad, ya como aplicación de iPad, no tiene estas opciones de acceso. ¿Vale? El que tiene es el programa Grid 3 para Windows, que sí que tiene todas las que he puesto de mirada, táctil, puntero y conmutadores. Entonces la respuesta corta sería que no. Vale, Sara que está probando ahí a la vez, ¿no? Dice yo voy a permanecer aquí pero no vuelve a esa pantalla. No tiene que volver, si quieres ahora cuando volvamos te lo enseño en un momento. Lo que tiene que hacer es permanecer. Es decir, si yo me voy a la de, por ejemplo, a la de descriptores, si le doy a un descriptor, me vuelve sola, ¿vale? Y si lo que quiero es quedarme, porque te voy a decir un montón de cosas bonitas, no solo una, y te quiero decir, guapa, eres increíble, no, qué bien estás, pues entonces le digo permanecer aquí y me deja en esa pantalla y puedo decir varias cosas de esa pantalla. O sea, es decir, no tiene que volver, sino quedarse. Igual ha sido el concepto, ¿eh? Y lo estás haciendo bien. Vale, Vanessa no está en catalán aún. Siempre decimos aún porque los que nos conocéis sabéis que poco a poco, ¿no? Pues vamos planteando o haciendo traducciones a los distintos idiomas cuando es posible, y catalán suele ser el primero después de castellano. Pero es que ahora acabamos de terminar, o sea, estamos aún terminando detalles incluso del manual en castellano. Hay que volver a... No, o sea, se queda pulsado. Ahora me has hecho dudar, ¿vale? Porque se queda pulsado, perdona, que digo, lo tengo abierto, lo miro en un momento porque iba a contestar, pero ya me has hecho dudar. Se queda activa esa celda y entonces se queda dentro, no hay que pulsar cada vez. Vale, vamos a ver si hay alguna pregunta más, si no sigo. Vale, es compatible, sí, Beatriz, es compatible. O sea, lo que no está es la biblioteca o sea, está la biblioteca de símbolos para Grid 3, ¿vale? Que la puedes meter entera y entonces ya tienes todos los símbolos Arasac dentro. Y si no, lo podrías meter uno a uno como imagen. Lo que no está es aún Supercore con todo, ¿no? Que hemos dicho que tiene pues como 2500 entre frases, palabras y demás, no está todo en Arasac, pero es compatible. Sí, gracias Beatriz. Esto es ahora lo que era alguna de las cosas que os quería enseñar ahora. Entonces, si te parece, seguimos y ya lo vemos. Vale, que lo ves un poco lío cuando tienes el comunicador en papel. Pues mira, Rosa, o sea, es que en realidad ya solo la primera vez que ves Supercore, si estás acostumbrado a otras cosas, lo ves un poco lío. Una cosa que te voy a comentar más que opino es que en inglés, en español aún no está. En inglés ellos tienen una cosa que se llama el Communication Book y te explican cómo imprimirlo, cómo hacerlo y cómo utilizarlo de manera eficaz impreso. Entonces, si te parece, o lo puedes buscar directamente, ¿no? Como Supercore Communication Book, o si necesitas te pones en contacto y te mandamos el enlace para que lo veas, porque esta parte la tienen pensada también
para que, ¿no? Para que sea ágil y que se pueda utilizar, como montan ellos con las columnas. Entonces casi creo que mejora así. Vale, pues ahora, Marina, vamos a seguir con esta parte. No sé si hay muchas más preguntas. Si no, en un minuto vamos a las tenemos que dejar y seguir, porque si no, no me da tiempo a esa parte. Vale. Gracias, María Teresa. No es una pregunta sencilla ni corta de responder. Si lleva tiempo con Symbol Talker G, o sea, sí, no me sale recomendarte que cambies, porque justo una de las cosas que se suele recomendar es que se sea, ¿no? Que se mantenga la propuesta de vocabulario que se le hace al usuario. O sea, si está lo que pasa que es que esto en realidad no es una pregunta. Yo podría seguir, pero quiero decir que es una pregunta difícil de contestar y yo te diría que lo valoréis, que si estáis en contacto con algún asesor o asesora de BJ, que lo habléis con ella con más tranquilidad, porque depende eso del tiempo que lleve. Yo si controla un poco Symbol Talker G no lo cambiaría. Ya sabíamos que también iba a pasar esto, ¿no? Nosotros, o sea, siempre hay mejoras, ahora sacamos Supercore y ostras, y entonces qué pasará con la persona que está usando otro vocabulario, ¿no? Se puede hacer esta pregunta, pero realmente el vocabulario en sí no es lo que tiene potencia. O sea, lo tiene porque es lo que yo he venido a explicar, ¿no? Pero tiene mucha potencia la enseñanza que ya hayáis hecho, lo que vuestro usuario ya sabe hacer, todo el aprendizaje, que si lleváis tiempo ya sabéis que, bueno, pues que tiene ¿no? Tiene su dificultad. Entonces, eso todo en realidad es lo que hay que valorar. Yo no, en principio no cambiaría así porque sí. Vale, pues voy a volver a compartir pantalla, que como es que os decía yo quería enseñar muchas cosas. Vale. Vale. Simplemente voy a hacer esto ¿no? que comentaba que estoy aquí, ¿no? Y se me vuelve. Y si quiero decir varias cosas, pues entonces Callado. Difícil. Amarillo. le doy a permanecer aquí y se queda. Entonces ya yo puedo o volver o quitar permanecer aquí. Vale. Pues una cosa que os quiero enseñar es que los que conocéis Grid 3 y Grid for iPad ya sabéis que se puede editar casi todo, sobre todo lo relativo a vocabulario y a personalizar el vocabulario al usuario con el que estamos trabajando, ¿no? Que esto hay que hacerlo, pues en diario tienen que estar sus cosas, ¿no? Si están las básicas, ¿no? Lo que los terapeutas llamamos actividades de la vida diaria básicas, que son muy parecidas a todas las personas, entonces seguro que cosas de estas las hace, ¿no? Durante el día, comer, beber, baño, etcétera, pero puede ser que haga otras cosas cada día y que necesite personalizarlas, ¿vale? Entonces, me voy directamente como si... perdón, que me he ido sin querer. Vale, como si ya conociésemos cómo se edita Grid 3, ¿vale? Esto no lo voy a explicar porque es más eso, el que no lo conozca, pues que sepa que se puede hacer. Pues si os fijáis, nos han dejado algunos espacios en blanco y esto lo vais a ir viendo en distintas partes del comunicador, que es donde más se suele necesitar personalizar. Pues no, pues en meter mis personas, meter las cosas que yo hago durante el día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo todos los días paseo, que esto ya casi lo tengo controlado, todos los días paseo, pues vais a ver que me puedo ir a una de espacio en blanco y ya tengo creada, ¿no? La celda con su estilo, igual que las otras, y además un salto a una... Voy a darle a seguir salto, ¿vale? Pues a una nueva columna. Entonces no tengo que crear yo todo esto, sino que ya me viene dado. Esto aplicado, ¿qué sería? Pues que yo voy a espacio en blanco y le digo cambiar la etiqueta, paseo, ¿vale? Elijo mi imagen, seguir salto, ¿vale? Y aquí entonces empiezo pues a poner cosas.
pues yo cuando voy a pasear hay un burro en el camino, ¿vale? Pues ahí ya tengo el burro. Le damos pan normalmente, ¿vale? Pues ya tengo el pan. Vale, pues podemos, yo qué sé, puede ser que utilice mucho, bueno, no sé, un verbo, ¿no? Pero para ir más rápido ahora, pues yo qué sé, el prado, ¿vale? O pradera. Vale, entonces ya cuando termino de editar, no lo voy a hacer todo entero. Vale, pues me voy al inicio del todo, ¿no? Y en este caso en mis actividades de... Ay, perdón, que me estoy yendo sin querer. Vale, y en este caso en mis actividades de la vida diaria ya está paseo, ¿vale? Ya tengo a mi burro, ¿vale? Mi pan, etcétera. Entonces esto lo vais a ir encontrando en distintos sitios. Los espacios en blanco son muy útiles en las frases hechas. Puedo cambiar, por supuesto, ¿no? Lo que decíamos, personas, en la parte de mensajes, todo esto puedo ir y debo ir incluyendo el vocabulario del usuario. ¿Vale? Vale, pues ahora os quiero, que ya veo que ya voy regulín de tiempo, os quiero contar que la varita mágica, ¿vale? Y luego en un momento la parte de aprendizaje. En la varita mágica nos voy a enseñar todo porque hay partes que son muy fáciles, ¿no? Muy intuitivas de mirar si vosotros entráis, pero sí quiero que veáis que es... a ver, voy a elegir uno como mejor. Vale. Que es una varita mágica que sirve para muchas cosas, pero por ejemplo sirve para conjugar verbos, o sea, o para hacer nuevas cosas de gramática y enseñar cosas nuevas de gramática, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay unas formas verbales, ¿no? que normalmente no están aquí o que no utilizo directamente aquí. Entonces me puedo ir a la varita mágica y esté en el verbo que esté, siempre van a aparecer en este orden. O sea, el imperativo siempre va a estar ahí, ¿vale? Los participios siempre van a estar ahí, entonces puedo enseñar estas herramientas gramaticales de una manera más estable. ¿Vale? Igual tengo también los sufijos mente y ante, ¿no? Entonces puedo hacer, pues por ejemplo, ¿no? Decía lenta, pues puedo hacer lentamente o no puedo hacer rápidamente, por ejemplo, aquí con estos sufijos, ¿vale? Y también tengo el plural. Luego cada uno de estos va a aparecer también, los vais a ver en distintas cuadrículas temáticas, ¿no? Que puedo, como veíamos, poner todo en plural o poner todo en femenino, etcétera. Pero esta varita mágica me permite venir aquí a cambiar cosas gramaticales. ¿Vale? Además, otra cosa que está muy bien de esta varita es la parte de ajustes, ¿vale? Donde el usuario puede, si no le podéis quitar cosas, pero puede ajustarse a algunas opciones suyas ¿no? Por ejemplo, de la voz o de la forma de acceso, ¿no? Pues que vaya más rápida la espera de la mirada o más lenta, el conmutador, etcétera. Y tiene una serie Necesito ayuda. de frases, Necesito cargar el dispositivo. ¿vale? Para ayudar en esta parte que es una de las habilidades de uso de comunicadores, ¿no? Que es la parte más operativa del uso. ¿Vale? Y aplicaciones donde usuarios que precisen esta parte de, bueno, pues por este acceso, ¿no? Esta situación motora, que el tener el comunicador y ese acceso ya les sirva para acceder a otras opciones, como el correo electrónico o YouTube, ¿no? Y fijaros que aquí hay cosas nuevas que no encontráis en otros sitios de Grid3 o en otros comunicadores, que es, por ejemplo, la parte de Alexa, ¿no? Que le puedes decir frases, pues las típicas frases divertidas con las que, ¿no? Alexa responde de manera graciosa, ¿no? Que la gente suele utilizar más. O en música, ¿no? Le puedes decir, pues, ponme música, ¿no? O ¿qué música es esta? O según este estado de ánimo, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis para echar vosotros un vistazo si queréis más. ¿Vale? Entonces,
Siento que son las 6, voy un poquillo, solo os quiero enseñar la parte de aprendizaje, ¿vale? Y vuelvo ya para un poco cerrar y el que quiera quedarse en un turno de preguntas, pues yo me quedo 5 minutitos más sin ningún problema o lo que necesitéis. Vale, entonces, como veíamos al principio, tenemos aquí una opción que es aprendizaje supercore, ¿vale? Entonces, aprendizaje supercore lo que nos da es una serie de tableros, ¿no? De cuadrículas que se llaman en grid con menos celdas. Entonces, por ejemplo, si hemos entrado en el baño antes, pues vamos a ver cómo es la de baño de 12 celdas. Entonces, lo que nos hace siempre en 12 celdas es poner este vocabulario núcleo, ¿vale? Que responde como a funciones del lenguaje también más previas, ¿no? O, pues eso, a la regulación, como, ¿no? El más, el ya está y la petición. ¿No? A controlar actividades, etcétera, a estas funciones y opciones de uso del lenguaje. Y luego las palabras que, ¿no? Las palabras que ya están en la columna dinámica cuando la voy a utilizar en el comunicador final. Entonces, estas actividades son una buena opción también para empezar, ¿no? Practicando en las actividades de la vida diaria o en juegos y empezando a aprender el vocabulario de una manera también que luego va a ser consistente, porque aunque no están las cosas en el mismo sitio, mantiene bastante luego en el comunicador la ubicación que tiene aquí. Entonces, dentro de que son celdas más grandes, se intenta mantener esa localización. ¿Vale? Y así tenemos las distintas actividades de la vida diaria y podríamos hacer más. Y igual con 20 celdas donde aumenta pues tanto ¿no? el vocabulario núcleo como el vocabulario específico. Vale, entonces ya por último, aunque esto no es una característica de Supercore, pero para los que no lo conocen sí que es una característica de Grid 3 y Grid for iPad, es que podemos ocultar celdas, ¿no? Entonces, si esto nos ha parecido como mucho vocabulario, ¿no? Muchas opciones, pues los que conocen Grid 3, ¿no? Pues saben que yo puedo seleccionar celdas. Perdón, que me he ido. Voy a hacer un ejemplo. Decirles que están ocultas, ¿vale? Y esto era una de las preguntas que hacíais antes. Vale, y ya no se ven en el comunicador, pero siguen estando ahí. Entonces, esta es una de las formas de crecimiento que nos permite Grid 3, Grid for iPad y por tanto nos permite también en Supercore, porque podemos empezar enseñando una parte, ¿no? La que se muestra, y luego cuando, ¿no? Cuando el usuario esté más preparado, cuando lo haya aprendido, cuando sea más hábil en esto, poder empezar a enseñar nuevas palabras. ¿Vale? Estas justo que son muy útiles, las voy a enseñar desde el principio. ¿Vale? Entonces ahora, imaginaros diario también, ya me aparecerían estas nuevas. Y lo bueno es la consistencia, ¿no? Que vuelven, o sea, que están siempre ahí, aunque no las veía el usuario y por tanto cuando van entrando tienen una consistencia en la ubicación y también en todas estas decisiones que decimos, ¿no? Que son las decisiones del vocabulario, de qué palabras es importante tener, ¿no? Cuáles son usuales y demás, pues que esto ya esté elegido por expertos y esté ahí para ir enseñándolo poco a poco. Ya esto ya simplemente para también los veteranos, una cosa es que sepáis que todo este vocabulario de aquí, de columnas dinámicas, son celdas de escritura. Esto ya el que no lo entienda que no se preocupe, ¿eh? Es decir, no son listas de palabras, ¿vale? Por tanto, son fáciles de ocultar porque son de escritura. Vale, entonces puedo
de manera rápida cualquier tipo de vocabulario de Supercore, esté donde esté, como está todo basado en celdas de escritura, lo puedo ocultar y después mostrar. Vale. Bueno, pues por mi parte, esto era lo que os quería enseñar de Supercore. Además son las 6:04, así que no está mal. Voy a abrir un turno de preguntas, pero si os parece bien, dejadme un momentito que por si alguien tiene que irse, ¿no? Que es la hora. Bueno, aquí he hecho como un resumen de unas características para que lo podáis tener luego en la documentación. Entonces es simplemente recordaros que para saber algunas cosas más, descargar programas y demás, tenéis esta página de Supercore. ¿Vale? Y por nuestra parte, pues que tenéis como otras opciones que os pueden ayudar, ¿no? Si necesitáis nuestro asesoramiento, queréis revisar comunicadores o los programas de comunicación, lo tenéis todo por un lado ahí en la web y luego a nosotras las personas para que os podamos ayudar si necesitáis. Y luego tenéis en la academia, ¿no? Además de este webinar, pues hay cursos online sobre los programas y otras herramientas. Entonces dejo esto aquí. Y si os parece, o sea, yo por mi parte agradeceros mucho el haber estado hoy y la participación también hasta ahora y sobre todo por eso, por si alguien tiene que irse a la hora y por mi parte abrimos un turno de preguntas para cualquier pregunta que haya. Vale, María José, muchas gracias. Es muy buena pregunta. En realidad la clave, o sea, esto que comentas del color verde responde a la clave Fitzgerald que se llama y en lo que la clave Fitzgerald, que son estos colores, ¿no? De personas en amarillo, verbos en verde y demás, donde ha demostrado ¿no? su efecto es cuando tú tienes que crear una frase, o sea, cuando tienes que estructurar, pero no en el resto de las pantallas. O sea, en realidad esto se contesta así, es si no ha habido incluso estudios que decían o sea, que encontraban que hasta si no estás en la orientación a la frase, que hasta puede no ayudar tener color en las celdas. Pero bueno, esto no es consistente, ¿eh? Solo son algunos estudios, no es una conclusión final en investigación. Pero que realmente donde sirve es en estas primeras pantallas o en pantallas en las que tienes que estructurar. Y entonces te sirve ver, vale, pues aquí están las personas, aquí están los verbos, aquí están las palabras pequeñas, ¿no? Y aquí están los sustantivos. Por tanto, no todos tienen que estar en verde. Vale, Lidia, sí, igual he dicho, ¿no? En general, al principio, usuarias de comunicación por símbolos, ¿vale? Que en realidad es personas usuarias, cualquier persona usuaria de comunicación aumentativa, que tomamos la decisión ¿no? de empezar a utilizar un sistema gráfico de comunicación, pues cualquiera de estas. Entonces, no sé si pues población podría ser, ¿no? Desde trastornos de desarrollo, pues parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, síndrome de Angelman. Seguro que me dejo algo, ¿eh? No sé si querías con población un poco que viésemos esa parte. Y luego también puede ser, ¿no? En adulto, pues también pueden ser afasias por daños cerebrales adquiridos. O sea, es decir, las poblaciones son muy variadas. Y en cuanto a prerequisitos para su uso, esto se respondería más en cuanto a que se dice, ¿no? Que no hay prerequisitos para la comunicación aumentativa. Por tanto, para esto tampoco es lo que hay es que adaptar, o sea, adaptarlo a las necesidades de la persona. Quiero decir, pues yo qué sé, hay habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que ver, entonces es adaptar, ¿no? Pues, o sea, también se pueden hacer adaptaciones para esta situación, pero prerequisitos no hay. Es adaptar cómo se enseña y adaptarlo al nivel de habilidad y a lo que tiene que ir aprendiendo el usuario. Muy buena pregunta, Gemma. Yo creo que, o sea, a ver, sí, es que es una pregunta que me ha costado, pero
Por ejemplo, la parte de, es que la varita mágica tiene un montón de cosas. La parte de Alexa, aplicaciones y cosas de este tipo, sí. No, o sea, como hay cosas que sí, pero hay otras que no te van a funcionar. Por ejemplo, toda la parte de gramática y demás, habría que probarlo, porque hay cosas que están preparadas en Supercore. O sea, claro, los que estáis comparando con otros, veréis pues que Supercore se ha dado un paso en algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, para que funcionen los plurales, pues ahí en las entrañas de Supercore, en la parte de configuración, hay como, o sea, hay una opción que es reemplazar una palabra por otra, pues todas las que no sé, todas las palabras que el plural no es simple, ¿no? No se hace solo con la palabra y la S, pues todas esas están reemplazadas y son listados de palabras enteras en castellano reemplazadas para que luego al usuario le aparezca bien. Entonces, este es como un ejemplo para que te des cuenta, ¿no? Que toda la parte que sea de gramática y demás habría que verlo, pero la otra parte puedes cogerla y sí, sí, añadirla como cuadrículas, depende de lo que te interese. Se pueden crear listas de palabras, sí, en cualquier vocabulario de Grid se puede. Eh, vale, pues Ramón, sí, hay un supercore en inglés de 30 casillas, pero en español, en castellano no está aún. Entonces, este será como de otro de los proyectos, como, ¿no? Pues como hablábamos el catalán o otras opciones que se van haciendo, ¿no? Cuando se plantean pues eso, nuevos proyectos. Y ahora mismo no existe. Vale, entiendo que tenemos todas las preguntas, ¿no, Vivi? Pues, a ver, alguien está escribiendo. Vale, pues por mi parte, bueno, alguien está escribiendo, pero vamos mientras que agradeceros de nuevo muchísimo el que nos hayáis acompañado hoy, que eso, podíamos solo lanzaros Supercore o explicaroslo un poquito más y nos apetecía mucho explicároslo. Esperamos que haya sido muy útil y que nos sigamos viendo, ¿no? En todos estos temas de comunicación. Vale. Vale, pues nada, sí, Gemma, pues tenemos que verlo eso con Soraya, pues verlo más tranquilamente, porque aquí no nos da, o sea, sí, sí, probarlo, pues nosotros no lo hemos probado, ¿eh? Entonces ya sería un reto para nosotros y ver si funciona o no. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a todas, a todos, a Vivi por la ayuda ahí también. Y si tenéis cualquier otra situación, ¿no? O duda, pues eso, como nos está comentando Gema, pues para Laura la vamos comentando, ¿no? Esta era una presentación. Muy bien, muchísimas gracias.